Ahora, ¿y por qué dice uno? Porque Jesús dice, yo hubiera preferido que fueran fríos a que fueran tibios. Dice, bueno, el tibio por lo menos algo hace, el frío no. Porque el frío va a llegar el momento en donde va a ocurrir una circunstancia en su vida que lo va a quebrar y se va a dar cuenta de la necesidad que tiene de Cristo y va a volverse hacia Él. Por eso es que Cristo prefiere el frío. Pero el tibio tiene el problema de que cree que está sano, pero no lo está. En realidad está enfermo y como está en esa ceguera espiritual, no hace nada por cambiar. Está en una zona de confort espiritual. Bienvenidos a la Comu. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Comu. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. El libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito en griego koiné, que era el idioma común en el Mediterráneo en el siglo I. El libro se llama Apocalipsis y nosotros en nuestro idioma lo hemos mantenido. Apocalipsis en griego se escribe con K y con Y y con una tilde media torcida en alguno de los lados, pero nosotros lo adoptamos igual. Nosotros lo llamamos Apocalipsis, pero lo que realmente significa Apocalipsis en el griego koiné, es revelación, es descubrimiento, es manifestación. Porque este libro encierra la revelación de Jesucristo al apóstol Juan de los eventos del final de los tiempos. Es un libro que está escrito en un género que se llama apocalíptico, que no es un género literario que empezara con el Apocalipsis. Ya el libro de Daniel tiene un género literario apocalíptico. Es un género literario que utiliza muchas metáforas, muchas imágenes. Es un libro metafórico de principio a fin para revelar lo que Jesús quiere que nosotros sepamos del final de los tiempos. En Estados Unidos, bueno, los anglosajones sí tradujeron el nombre Apocalipsis, y ustedes si buscan una Biblia en inglés, el nombre del último libro de la Biblia se llama Revelation, no Apocalipsis, porque sí tradujeron el significado de la palabra y el libro es Revelation. Este libro, como les digo, tiene una connotación moderna que nos hace rememorar imágenes de guerras, imágenes de caos. Sin embargo, es un libro lleno de esperanza. Si nosotros leemos este libro de una manera correcta, es un libro que nos da gran esperanza. Es la esperanza de ustedes y mía al final de los tiempos. Pero este libro empieza con 3 capítulos en donde lo que hay es la directriz de Jesús dada a Juan para que le escriba una carta a las 7 iglesias de Asia Menor. En esas cartas, Jesús le dice a cada una de las iglesias elogios, les da advertencias, les ofrece promesas y les revela la verdadera condición espiritual que cada una de esas iglesias tiene. Hay iglesias como Esmirna y Filadelfia, que son iglesias en las que Jesús no tuvo nada malo que decirles. Son iglesias que Jesús las llena de elogios. La iglesia amada, la iglesia de Filadelfia, no les dice nada malo. Está Jesús elogiando su fe, elogiando cómo están funcionando a través de persecuciones, etc. Pero hay una iglesia en la que al revés, Jesús no encuentra nada bueno que decirles. Y esa es la iglesia de la Odisea, es la 7ª carta de las cartas que escribió Juan por indicación de Jesús. Y estas cartas cuando las leamos, tenemos que saber leerlas. Porque estas cartas fueron dirigidas hacia iglesias para revelarles a esta iglesia su verdadera condición espiritual. Y eso es aplicable para ustedes y para mí hoy. Porque en alguna de estas 7 iglesias nosotros podemos ver como en un espejo reflejada nuestra condición espiritual hoy, que no difiere en mucho de la condición espiritual original para las cuales las cartas fueron creadas. ¿Me doy a entender? Nosotros tenemos que leer estas cartas como si fueran escritas para usted y para mí hoy, y verlas como un espejo
en donde ustedes van a ver reflejada su verdadera condición espiritual y saber qué es lo que Jesús está pensando de eso. Y no solamente qué está pensando, qué te dice que tienes que hacer. Tienen una enorme importancia estas 7 cartas. Y hoy vamos a estudiar la última de las cartas. La carta en la que no existe nada bueno que decirle a la iglesia. Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice lo siguiente. Voy a leerle la carta completa y después vamos a estudiarla por partes, para ver qué es lo que el Espíritu te revela hoy de tu condición espiritual. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír, y eso, perdonen, los incluye a ustedes y me incluye a mí, todos los que tengan oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a entender qué es lo que Jesús le está diciendo a la Odisea y ver si en nosotros hay un reflejo de esa condición espiritual hoy. Pero para poder entender un poco esta carta es indispensable que conozcamos un poco cómo era la ciudad de la Odisea. Porque la ciudad representa lo que la iglesia está sintiendo con relación a Jesús. La Odisea era una ciudad súper, hiper, mega próspera y rica. Probablemente la ciudad de Asia Menor más rica de todo el Imperio Romano. Esa ciudad llegó a ser así de importante por 2 razones, 3 razones, 4 razones. La primera razón era su ubicación geográfica. La Odisea está ubicada en un valle que se llama el Valle del Río Lico, que es lo que hoy es Turquía. Y esta ciudad está cercana a 2 ciudades. 16 kilómetros hacia el este de la Odisea estaba Colosas. Y 9.6 kilómetros al norte estaba Hierápolis. Y esas 3 ciudades formaban un conglomerado de ciudades, dentro de las cuales la más rica y la más próspera era la Odisea. La Odisea tuvo un crecimiento económico, pero bestial, primero porque estaba geográficamente ubicada en la intersección de 2 vías importantes de comunicación del Imperio Romano. Una que venía del norte y otra que venía del oeste. Y pasaban por la Odisea. Entonces se convirtió en un centro de comercio muy importante. Tenía una banca súper fuerte, fue un centro bancario clave del Imperio Romano. Ahí incluso se cambiaban cheques. ¿Sabían ustedes que habían cheques ya en la época del primer siglo? Marco Tulio Cicerón, que fue procónsul de Cilicia, cambiaba cheques ahí en la Odisea. Ahí había plata para pagarle a todo el mundo. Ahí no había miseria. Básicamente por 2 cosas. En ese lugar, en la Odisea, no se cultivaban porque no se cultivan las ovejas. Se criaban ovejas que tenían una lana muy especial. Era una lana negra que tenía una calidad espectacular. Y de esa lana, los grandes emperadores y los procónsules hacían sus túnicas.
unas túnicas negras o grises oscuras que eran de altísima calidad, lo cual hizo que esa lana adquiriera un valor comercial enorme. Y el único lugar donde se producía esa lana eran en las ovejas de la Odisea. Entonces las ovejas de la Odisea se convirtieron en la fuente de ingreso más poderosa de la Odisea. Esa lana costaba un montón de plata. Y también la Odisea producía en una escuela de medicina que tenía un ungüento especial para los ojos, que según los historiadores era un ungüento que curaba todo, como hasta el mal ojo, decía mi abuela. Conjuntivitis, orzuelos, lo que fuera, era un ungüento casi mágico, decían, para el tratamiento de las enfermedades o infecciones oculares. Entonces, tanto la lana negra como el ungüento que producía la Odisea eran dos productos muy cotizados en el Imperio Romano, y eso hizo que la Odisea subiera en su riqueza de una manera extraordinaria. Tan así que, por ejemplo, en el año 60 después de Cristo ocurrió un terremoto que arrasó toda la ciudad, quedó en el suelo. Y el Imperio Romano ofreció el dinero para reconstruir la ciudad porque le interesaba mucho, porque era un centro comercial muy importante para ellos. Y los de la Odisea le dijeron: no, señores, no se preocupen, nosotros la levantamos. Y ellos con sus recursos levantaron la ciudad sin necesitar nada de Roma. Para que ustedes vean el poder económico. Pero tenía un problema la Odisea. Un problema serio. La Odisea no tenía fuente de agua propia. El agua que recibía la Odisea venía de dos sitios. Venía de Colosas, y esa agua era un agua fría que venía del deshielo de las montañas de Colosas y bajaba por un acueducto de terracota en dirección hacia la Odisea. Pero en su trayecto se mezclaba con el agua que venía de Hierápolis. Y el agua de Hierápolis era agua termal. Nacía de fuentes termales con mucha mineralidad, lo cual le daba al agua un mal olor, un mal sabor. Era agua muy caliente, que a la hora de mezclarse con el agua que venía de Colosas, a la Odisea llegaba un agua maloliente, contaminada y tibia. Y por lo tanto esa agua no se podía consumir. Y Hierápolis era un lugar conocido por sus fuentes termales, agua caliente como San Carlos, no sé, algo así. Y Colosas aportaba el agua fría, pero lo que le llegaba a la Odisea era agua tibia y agua que no era apta para consumo porque era un agua contaminada. Así que veamos cómo empieza esta carta. Y es importante este detalle, no es un detalle menor. Las cartas antiguas del primer siglo, de la época de Pablo, son cartas que tenían una estructura diferente a las cartas que nosotros redactamos hoy. Si yo, por ejemplo, quiero mandar una carta aquí a la Comu, pongo San José el 13 de abril de 2025, estimados señores, Comunidad Paz, presente. Y viene el cuerpo de la carta, y al final, atentamente, Alejandro Villalobos. Eso en la historia, en las cartas del primer siglo no es así, la estructura es diferente. El remitente, el firmante de la carta, aparece de primero. Por eso ustedes oyen, digamos, las cartas de Pablo cuando dice: yo, Pablo, siervo de Cristo, escribo a ustedes, hermanos de Éfeso, etc. ¿Por qué es así? Porque esas cartas eran escritas en rollos. Y cuando se iba a leer la carta, se empezaba a desenrollar el rollo, y lo primero que tiene que saber usted era quién la estaba mandando. Entonces, al principio de la carta empieza quién es el remitente y qué características o calidades tiene ese remitente. En las 7 cartas que Jesús le dicta a Juan, cada una de ellas Jesús se presenta como el remitente, pero con características diferentes. ¿Por qué? Porque esas características que Él da de sí mismo a esa iglesia son las características que esa iglesia necesita saber por lo que va a decir el cuerpo de la carta. ¿Me explico? Por eso es que esta carta empieza de esta forma, Apocalipsis 3:14. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Vean ustedes que esta carta inicia a Jesús identificándose de 3 formas. Les dice: yo soy el Amén. El que escribe esta carta, yo soy el Amén. ¿Qué es eso? Amén significa literalmente así sea o verdad absoluta. Al decirles Jesús: miren, esta carta se la están mandando el Amén,
Lo que está diciendo es que esta carta se la está mandando a aquel quien es la certeza absoluta de la garantía de que todas las promesas de Dios son cumplidas en mí. Ojo, esta iglesia, la Odisea, como vamos a ver un poquito más adelante, es una iglesia que estaba metida en una cosmovisión de la ciudad de autosuficiencia. Y esa cosmovisión pasó a la iglesia. Y la iglesia se creía autosuficiente, que no necesitaba a Jesús. Habían sacado a Jesús del centro de la iglesia. Y ellos eran autosuficientes. Y Jesús empieza diciéndoles en la carta: señores, esta carta se las manda el amén. O sea, todas las promesas de Dios para su pueblo son a través de mí. No se olviden de eso. Lo dice Pablo en 2 Corintios 1:20. Dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Así que Jesús le está recordando con esto del amén, empezando nomás la carta, que quienes están mandando esto y que les va a pegar un jaloncito de orejas, es el fiel cumplimiento de las promesas de Dios. Que sin Él ellos no son nada. Que sin Él ellos no son nada. Recordemos esto para más adelante. Dice después que Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué pasaba con la iglesia de la Odisea? La Odisea estaba ciega a su propia condición espiritual. Ellos pensaban que estaban bien, pero habían sacado a Cristo de la iglesia. Y espiritualmente era una iglesia que estaba mal. Entonces Jesús les dice: yo soy el amén, pero también soy el testigo fiel y verdadero. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Jesús, cuando vino a la tierra y se enfrentó a Pilatos en sus últimos días, Pilatos le pregunta en Juan 18:37, ¿entonces eres un rey? Y Jesús, vea lo que le responde: tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo, y aquí está el propósito, para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto. Jesús está diciendo aquí que Él vino con un propósito, que el propósito es revelar la verdad. Y la verdad de Dios se cumple en Jesús. Jesús insiste a lo largo de su ministerio terrenal que Él nunca dijo nada que el Padre no le dijera que dijera, ni nunca hizo nada que el Padre no le dijera que hiciera. Por eso Él es testigo de Dios. O sea que la persona que le está mandando la carta a la Odisea es en quien se cumplen las promesas y es el testigo fiel y verdadero de Dios. Vean el peso de esta introducción para lo que les va a decir Jesús después. Y por último Jesús les dice: yo soy el principio de la creación de Dios. Hay alguna secta religiosa que confunde un poco la traducción y dicen con esta afirmación de Jesús que Jesús fue creado. Y eso es un error horrible de traducción de una palabra que es arché, que no es creado. Arché significa fuente, origen. Lo que Jesús está diciendo aquí es que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Que Él es el origen de todo. Lo dice Pablo en Colosenses 1, 15 a 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. Entonces vean ustedes que la iglesia de la Odisea, que había sacado a Jesús de su centro y que se creían autosuficientes porque tenían mucha riqueza material, Jesús les está diciendo: ustedes son pobres. Ustedes no tienen, si no me tienen a mí, no tienen nada. Si yo soy el origen de las cosas, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel. Y como soy el amén, el testigo fiel y además el creador de todo, les voy a decir que están haciendo mal. Y ahora viene el cuerpo de la carta, que es de donde vamos a aprender ustedes y yo hoy un principio espiritual muy importante. Apocalipsis 3 del 15 al 16. Aquí viene ya el cuerpo de la carta. Aquí viene el diagnóstico del problema de esta iglesia. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente.
cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Aquí Jesús está utilizando una metáfora para describirnos lo que Él siente con las personas que son tibias espiritualmente. Utiliza la metáfora del agua. Y para esta gente de la Odisea era muy fácil de entender. ¿Cómo lo podemos entender nosotros hoy? Todos aquí nos hemos jugado una mejenga en la playa, o ir a mejenguear a un fin de semana bajo el sol, o hacer trabajos al aire libre, con mucho sol, mucho calor. Y no existe nada más refrescante que cuando usted está empapado en sudor y con la cara roja como un tomate, traigan un vaso de agua bien frío con hielo y chaca, 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 y te refresca. Delicioso. ¿Cierto o no? Pero también lo contrario. El agua fría refresca, pero el agua caliente restaura. Hace algunos años tuve la bendición del Señor de poder hacer un viaje a Quebec, a Canadá, y fuimos a esquiar a una montaña que se llama Mont Tremblant. Bueno, esquiar, ¿verdad? No crean. Pasé untándome Voltaren toda la semana. Pero ahí se esquía a menos 21 grados centígrados. Ahí usted tiene que ir con máscara, porque el viento donde te pega te quema y te rompe la piel del frío. Menos 21. Y bajando, revolcándome en la nieve, volviéndome a levantar, y en eso veo una cabaña hermosa, grande, que era un restaurante que habían puesto en medio del descenso para que usted pudiera pasar ahí. Yo entré morado y me he tomado el chocolate caliente más delicioso que me he tomado en toda mi vida. Bien caliente. El agua caliente restaura, el agua fría refresca, pero el agua tibia, en medicina lo usamos para inducir vómito. Bueno, ya no lo usamos tanto porque no es muy buena idea hacerlo, pero antes, yo no sé aquí si hay gente que peina canas como yo, que cuando a alguien le caía algo mal en la panza, la mamá le daba a uno agua tibia con sal. ¿Sí, verdad? Sí. Porque el agua tibia y la sal activan los receptores gástricos que provocan náusea y eso induce el vómito. Entonces, si usted necesitaba vomitar, la mamá le agarraba agua tibia, sal y tome. Yo no sé, los que aquí mejengueábamos en la calle, cuando éramos chiquillos se podía jugar en la calle, y ahora usted juega en la calle y corre peligro de muerte, pero en la época cuando yo era jovencillo, nosotros jugábamos en la calle mejengas, jugábamos quedó, ladrones y policías, ¿se acuerdan? La anda. Y yo no sé por qué siempre algún vecino tenía una manguera pegada en el tubo afuera. Y nosotros jugábamos toda la tarde y cuando teníamos sed nada más salíamos el tubo y péguese a la manguera. Les cuento, ninguno de los que hacíamos eso nos hemos muerto de nada todavía. Y cuando el agua salía al principio era agua tibia. ¿Por qué? Porque la manguera estaba al sol. Y usted sacaba el agua y esperaba un rato a que se enfriara. Ahora sí tomo. Bueno, Jesús utiliza esa metáfora precisamente a esta iglesia porque ellos saben lo que es tener agua tibia, porque ellos saben que no pueden consumirla y porque saben que produce vómito. Por eso utiliza esta metáfora en esta ciudad, que esta ciudad le iba a entender muy bien. Era un agua contaminada que inducía el vómito a lo que le llegaba. Está utilizando todos estos elementos para decirle a la iglesia de la Odisea, a estas personas, que su actitud tibia se parece a esa agua tibia, que ni refresca ni relaja y que es un agua contaminada. Jesús hace una analogía de los diferentes tipos de cristianos. Recuerden ustedes que esta carta fue escrita a una iglesia, es decir, fue escrita a cristianos, no fue escrita al público en general no creyente. Esta carta fue escrita a una iglesia y Jesús tipifica tres tipos de cristianos: los cristianos calientes, los cristianos fríos y los cristianos tibios. ¿Qué es un cristiano caliente? Un cristiano caliente es aquel cristiano que vive una fe vibrante. Es gente en la que usted puede ver el carácter de Cristo reflejándose cada día más. Es gente en la que usted ve el fruto del Espíritu Santo formarse en ellos con el paso del tiempo. Es gente que está comprometida con Dios. Esa es la gente caliente. Es la gente en la que usted ve
cada día más un carácter más similar a Cristo. Es la gente que manifiesta los dones del Espíritu Santo. Es la gente que vive su vida comprometida con Dios. Esa es la gente caliente. La gente fría es aquella gente que representa a los que siguen, a pesar de estar en una iglesia, muertos en sus pecados, que no los sueltan. Probablemente no es un pecado muy escandaloso, pero es gente que no ha nacido de nuevo, a pesar de que viene a la iglesia. Es gente que está completamente ciega a su realidad espiritual. Piensan que están bien porque vienen a la iglesia, porque oran, porque van a un grupo de estudio de Biblia, pero no lo están. Es gente que no se conmueve con la adoración. Es gente que no tiene interés en el Evangelio. Es gente que no tiene interés en la obra de Cristo. Ahora, ¿y por qué dice uno? Porque Jesús dice, yo hubiera preferido que fueran fríos a que fueran tibios. Dice, bueno, el tibio por lo menos algo hace, el frío no. Porque el frío va a llegar el momento en donde va a ocurrir una circunstancia en su vida que lo va a quebrar y se va a dar cuenta de la necesidad que tiene de Cristo y va a volverse hacia Él. Por eso es que Cristo prefiere el frío. Pero el tibio tiene el problema de que cree que está sano, pero no lo está. En realidad está enfermo y como está en esa ceguera espiritual, no hace nada por cambiar. Está en una zona de confort espiritual. Esa gente tibia hace cosas de gente caliente. Ora, viene a la iglesia, memorizan la Biblia, se saben versículos, pero nosotros no vemos el carácter de Cristo formándose en ellos. Nosotros no lo vemos crecer. No los vemos manifestar los dones del Espíritu. Hay gente que viene a la iglesia, sí, y que puede orar y lee la Biblia y se saben algunos versículos, pero su vida no es transformada. No se han comprometido con Dios. Están en una zona de confort pensando que están bien cuando realmente no lo están. Esa es la gente tibia a la que Jesús dice, los escupiré de mi boca. ¿Por qué eso tan duro? ¿Qué es lo que significa los escupiré de mi boca? Significa que Jesús lo que les está diciendo es, miren, ustedes me están sacando de su vida, no permiten que yo sea su amigo aquí, no permiten que yo sea su líder aquí, no me siguen a mí, y si ustedes siguen así, algún día yo los separaré de mí. Qué duro, qué duro. Eso es lo que dice Jesús, los escupiré de mi boca, haciendo una analogía como cuando uno toma agua tibia, hace puff. Lo que significa es que si usted no ha entregado su vida al señorío de Cristo y sigue siendo tibio en algunas áreas de su vida, usted cree en Jesús, pero no se ha comprometido con Él. Usted cree en Dios, pero no transforma su vida, no nace de nuevo. Jesús dice, si usted sigue siendo tibio, sacándome a mí de ciertas áreas de su vida, llegará el día en que yo te saque de mi presencia. La tibieza representa una actitud de indiferencia, de creer que se está bien espiritualmente, cuando realmente no es así. Jesús habló de la gente tibia en su ministerio terrenal. Y el mejor ejemplo de la gente tibia durante el ministerio terrenal de Jesús, ¿saben quién fue? Los fariseos. Los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran judíos, pero no eran miembros de la familia de Dios. Los fariseos creían tener salvación, pero no la tenían. No tenían a Cristo. Los fariseos creían en la ley, pero no la cumplían. Los fariseos decían que amaban la ley, pero la violaban. Pero ellos ayunaban 3 veces por semana. Ellos diezmaban más de lo que había que diezmar. Se paraban en las esquinas a hacer grandes oraciones y se regaban las vestiduras, pero no vivían de acuerdo a lo que creían. Y ese es el tibio. Y Jesús nos advierte contra los tibios. Mateo 23:3 le dice a sus discípulos, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan,
pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Son tibios. Y Pablo, refiriéndose a los últimos tiempos, le dice a Timoteo, su discípulo, y le advierte sobre ciertas personas que se va a encontrar en su ministerio, y le dice: de esas personas usted ni se acerque. Y vean lo que dice 2 Timoteo 3:5: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Miren, yo sinceramente, yo no quiero ser un cristiano así. Yo no quiero ser tibio en mi relación con Cristo. Yo quiero una amistad fuerte con Él. Yo quiero una relación verdadera con Jesús. Yo quiero abrirle mi corazón a Jesús para que tome control de los lugares más íntimos de mi vida. Eso es lo que Jesús está pidiendo aquí. Jesús quiere que las personas sean claras y definidas en su relación con Él, y no que vivan una falsa seguridad. ¿Cuál era el problema de la Odisea? Aquí viene el diagnóstico. Apocalipsis 3:17. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Decirles algo. ¿Qué había pasado con la iglesia de la Odisea? Y cuidado que no nos pase a nosotros lo mismo. Habían caído en el engaño de la riqueza. El engaño de la riqueza se manifiesta de dos formas. Uno es creer que somos ricos solo por nuestro propio esfuerzo. Es decir, esto me lo gané, le metí ganas, breteé como un burro y por eso lo tengo por mi esfuerzo. La verdad que sí, la verdad puede ser que efectivamente le hayas puesto mucho esfuerzo, pero estás olvidando un principio fundamental. Yo estudié medicina 7 años, que fueron años durísimos. Estudiar medicina realmente salvaje. Había que pasar madrugadas enteras estudiando para presentarse en exámenes matadores, y yo le puse mucho empeño y lo logré. Pero yo hoy entiendo que lo único que hice fue aprovechar la bendición de Dios. Porque ¿quién me dio salud para estudiar? ¿Quién le dio recursos a mis familiares para que me pudieran mantener en la universidad? ¿Quién me dio un poquito de inteligencia como para poder aprenderme todas las cosas raras que uno se aprende en medicina? Dios. Es cierto que le has puesto empeño, sí, claro, no te lo quito. Pero lo que estás haciendo es aprovechando las bendiciones que Dios te está dando. Al final es Dios el que te lo dio, y usted aprovechó las bendiciones. Caer en el engaño de la riqueza es creer que todo lo que usted ha hecho es por su propio mérito y saca a Dios de la ecuación. Todo lo que tienes ha sido dado. Y el otro engaño de las riquezas es creer que la riqueza te da todo lo que necesitas. Y eso tampoco es cierto. Porque la riqueza no te va a dar paz, la riqueza no te va a dar sabiduría, la riqueza no te va a dar gozo, la riqueza no te va a dar crecimiento espiritual, la riqueza no te va a dar salvación. Jesús lo que está diciendo aquí es que hay cosas que no pueden ser obtenidas de otra forma si no es a través de una relación sincera con Él. No hay. La palabra de Dios es muy clara en decirnos que nosotros debemos recordar esto siempre, porque Dios no tiene problema en multiplicar tus posesiones. Dios no tiene problema en proveerte lo que necesites y más, y multiplicar tu riqueza y multiplicar tus cosas. Ese no es el problema. Es más, si ustedes leen, y no se los voy a leer porque ya me voy agarrando muy tarde, Deuteronomio 8, del 13 al 14, es Dios diciéndole al pueblo de Israel: cuando ustedes entren a la tierra prometida y yo les haya multiplicado tu plata, tu oro y tu ganado y todo lo demás, cuidado y no se olviden, tengan mucho cuidado, no se vuelva orgulloso en esos días, recuerde quién se los dio. Entonces el problema no son las riquezas, el problema es que esa riqueza te controle, y eso fue lo que pasó en la iglesia de la Odisea.
La riqueza material que abundaba en ellos hizo que ellos se volvieran indiferentes a Dios y fueran cristianos tibios, que en algunas cosas sí y en otras no. Y Jesús les llama la atención y les dice: no, señores, el problema es que yo no quiero ser únicamente tu boleto al cielo. Yo quiero ser tu amigo aquí. Yo quiero guiarte aquí. Yo quiero caminar contigo aquí. Yo quiero enseñarte aquí. Quiero proveerte aquí. Quiero cuidarte aquí. Quiero ser tu amigo íntimo aquí. Y no me estás dejando. Y no me estás dejando. Pero los cristianos en la Odisea amaban más su prosperidad que a Dios. Para los cristianos en la Odisea, la riqueza material hizo que cerraran las puertas a Jesús. Pero hoy nosotros, 2000 años después, a lo mejor no es que tengas una cuenta bancaria bollante, a lo mejor ese no es la puerta que le tienes cerrada a Jesús. ¿Cuál es esa puerta que hace que no permitas que Jesús entre en ciertas áreas de tu vida? ¿Será un pecado al cual te aferras y no lo sueltas? ¿Será un proyecto personal, una idea que usted persigue que va contra lo que Dios quiere, pero usted sigue empeñado? ¿Será una decisión que estás tomando sin consultarle? ¿Qué es lo que a usted hoy lo hace no abrirle su corazón al Señor y convertirte en un cristiano caliente y seguir siendo tibio? Porque para la Odisea era muy sencillo. El diagnóstico se los hizo Jesús. Pero esta carta es un espejo que revela, al momento que usted se asome a él, tu verdadera condición espiritual. Pero vean lo que dice Jesús. Jesús les da el diagnóstico, pero les da también el tratamiento. Les dice qué tienen que hacer. Les dice en Apocalipsis 3:18: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Jesús les está diciendo: ustedes tienen mucha plata, ustedes van ahora en Roma a comprar Ralph Lauren y no sé, Jimmy Choo, pero vengan a mí y compren lo que realmente es valioso. Y les dice 3 cosas que solo Jesús les puede dar. Y les dice compren, llamándole la atención, porque ellos valoran mucho el dinero. No le dice vengan y reciban de mí, no, vengan y compren. ¿A ustedes les gusta comprar? Vengan, compren conmigo. Oro purificado por el fuego. ¿Qué es eso? Hay oro, sí, pero ¿qué significa que sea purificado por el fuego? Pues para entenderlo habría que leer Job 28, del 12 al 28, que no se los voy a leer, se los dejo de tarea porque si no, no salimos de aquí nunca. Pero al final de cuentas, si ustedes leen Job 28, del 12 al 28, ustedes se van a dar cuenta que el oro refinado por el fuego al cual Jesús está haciendo mención en esta carta es la sabiduría que solo se obtiene con el temor del Señor. Ese es el oro purificado. Temor al Señor es un concepto teológico que hay que entenderlo, porque no se refiere al miedo ordinario, a tener miedo, como que me sale un pastor alemán ahí con los dientes pelados, eso es miedo. Temor al Señor es una actitud de reverencia, es una actitud de respeto profundo y de profunda sumisión a Dios. Y si usted tiene ese temor al Señor, usted adquiere sabiduría de lo alto. Y ese es el oro purificado al cual Jesús se está refiriendo en la carta a la Odisea. Pero también les dice: compren de mí ropa blanca. ¿Por qué blanca? Porque la ropa que ellos vendían era negra. Era ropa de alta calidad, de lana negra, muy valiosa, muy cotizada. Y les dice: compren de mí ropa blanca, como un símbolo, como un signo que representa pureza, santidad y aceptación delante de Dios. La ropa blanca representa algo que estaba sucio y se limpió. Jesús está diciendo: si tú pones la fe en mí,
dice la Biblia, tú eres justificado delante de Dios. Tu pecado ha sido lavado, tu ropa es limpia, estás santificado y justificado delante de Dios. Entonces Jesús les está recordando a la gente de la Odisea: busquen sabiduría en el temor del Señor y vivan con dependencia de mí para que sean santificados y justificados. Y por último, les da por donde les duele, porque les dice: compren ungüento para que puedan ver. ¿Y qué era lo que ellos producían? Ungüento para los ojos. Jesús les está diciendo: el ungüento que ustedes producen es buenísimo para ver las cosas terrenales, pero están ciegos espiritualmente. Busquen el ungüento que yo les voy a dar para que ustedes puedan ver con los ojos espirituales del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús les está dando. Esa es la receta para ustedes y para mí hoy. Vean, con todo respeto, ¿habrá algo en tu vida que esté causando que Jesús quede fuera de ella? ¿Hay alguna puerta que no le estás abriendo? Y hoy te estás viendo en ese espejo y decís: uy, sí, soy tibio. Hoy el Señor me está diciendo: soy tibio. Pero también el Señor está diciéndote otra cosa. Él te está diciendo: estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Si el Señor te trajo hoy aquí, es porque el Espíritu te está diciendo: Jesús está a la puerta de tu corazón, te está llamando hoy. Ábrale la puerta, porque Él te está ofreciendo amistad, te está ofreciendo compañía, protección, pero tenés que abrirle la puerta. Jesús no va a irrumpir en tu vida de manera violenta. Jesús toca amorosamente la puerta de tu corazón y espera que usted le abra la puerta. Él no se va a meter, no te va a agarrar la puerta a patadas como si es ahí cuando entran en la casa de Él. No, Él toca la puerta y espera que usted se la abra. Y para los que se atreven a hacer eso, ojo lo que el Señor promete. Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. En otras palabras, lo que Jesús está diciéndote hoy: si tú me permites que te lidere, si tú me pones como el tesoro principal de tu vida, si vives de acuerdo a lo que yo digo que tienes que vivir, si me permites que sea tu amigo aquí en la tierra, entonces yo te daré el privilegio de sentarte en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. Hoy es el día que el Señor te está llamando. Yo no pienso que las 1000 y pico de personas que estén aquí por casualidad. Todos tenemos áreas que no hemos cedido al control del Señor. Y hoy el Señor toca la puerta. Y hoy te dice: aquí estoy, ábrame. Y si me abres, me sentaré contigo como amigos. Déjame ser tu amigo hoy. Y cuando sea el día, estarás sentado conmigo en mi trono. Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la podés encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordad, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.